Pues bueno, Oscar, ya ahora sí ya lanzamos en vivo, ya pusimos a grabar y pues nuevamente te damos la bienvenida y a todos los amigos de Recomiéndame un buen libro, muy buenas noches. Pues estamos aquí hoy justamente con Oscar González para platicar de su más reciente novela, Nuestra cosecha. Nuestra cosecha para todos aquellos que nos están comenzando a ver en redes sociales y posteriormente en YouTube tengan una breve reseña de lo que va. Es un libro que no les da tiempo de acomodarse en la banca para empezar a leerlo. Desde las primeras páginas se lanzan a una persecución, a un sistema que ya decidió quién es culpable antes de entender qué está pasando y a personajes que corren, pero no solo para salvar su vida, sino por sostener una verdad que nadie quiere escuchar. Nuestra cosecha es una historia de ciencia, poder y manipulación. Nos coloca en un mundo donde la comida, la salud y la tecnología están controladas por estructuras que parecen proteger, pero que en realidad encubren. Lo que inicia como un problema biológico, pues es una bacteria, una posible arma, una crisis sanitaria, se transforma en algo mucho más inquietante. Una red de decisiones, políticas, intereses ocultos y versiones oficiales construidas para sostener el orden. A lo largo de la novela seguimos a Andrea, Farah, Nadia, Roy, personajes que se enfrentan no solo al peligro físico, sino a algo más complejo. Descubrir que el enemigo no siempre está afuera. A veces está en quien da las órdenes, en quien investiga o en quien cuenta la historia. El libro avanza entre persecuciones, traiciones y revelaciones, pero también nos deja preguntas incómodas y que justamente esas preguntas pues, son las que van a ir surgiendo aquí con cada uno de los lectores que están presentes, Oscar. Y para eso le damos el turno a María en Vega para que vaya dando el turno a las personas que están aquí presentes. Buenas noches, Oscar, nuevamente, y bienvenido a Recomiendan un buen libro. Gracias, gracias. Pues, Oscar, buenas noches. Estuvimos leyendo por un tiempo tu novela, haciendo comentarios. Ahora hicimos un giro diferente. Antes nos reuníamos a las 9 de la noche a escribir en el Facebook. Ahora lo estamos haciendo en WhatsApp y parece que está resultando mejor porque allí a la hora que se nos ocurre vamos comentando. Y bueno, pues aquí con tu novela, todos acabamos de comer y nunca nos preguntamos quién controla la comida o qué es lo que comimos, ¿verdad? Y antes que nada, sí me gustaría que nos dijeras que de todas las metáforas posibles para hablar de la vida, ¿por qué elegiste precisamente el mundo de la siembra y la cosecha? ¿Hubo algún momento personal específico que te hiciera, qué sé yo, elegir este tema? ¿Qué tal, Marian? Mucho gusto. Gracias por leer el libro. Y sí, soy ingeniero en biotecnología. He trabajado en la industria de los alimentos y pues desde hace tiempo es un tema que me apasiona. No solamente las maravillas tecnológicas que nos ayudan, pues a tener a nuestra disposición todo lo que tenemos hoy en día, sino también los lados oscuros y lados escabrosos de la industria, eh, que digo, no ocurren tal cual como en la novela, ¿verdad? Que es algo llevado al extremo, ¿verdad? Es una distopía completamente fuera de los límites de lo que podría ocurrir actualmente. Sin embargo, sí plantea situaciones que se sienten muy reales, porque son reflejos de cosas que ocurren hoy en día, de corrupción, de lo que comentaba Albert, de gente que está en el poder y a lo mejor no está capacitada para ejercerlo, de gente que cuando deberían estar cuidando a las personas, la salud de la gente, la salud de sus empleados, incluso, lo que están haciendo es enfocarse nada más, pues en llenarse los bolsillos. Y eso, a final de cuentas, puede ponerlos incluso en contra, cuando en lugar de ello deberían estar trabajando por un bien común. Está inspirado en ese tipo de ideas la novela. Pues muchas gracias y le vamos a dar la palabra a Jaime. ¿Cuál es tu pregunta? Hay dos Jaimes, entonces no sé si. Ah, Jaime Enrique. Ah, ya, gracias. Hola Oscar, yo también soy biotecnólogo y he trabajado también en la industria de los alimentos y de, y de investigación. Entonces,
muchas de las preguntas lo estábamos comentando un poco, de si era posible hacer, digamos, un tipo de sabotaje como el que se plantea en la novela. Y les decía, bueno, sí hay tecnologías para hacer cosas muy buenas y muy malas, ¿no? Pero en la actualidad sí hay una vigilancia y una regulación que lo haría muy difícil y más en este contexto así de poca gente que está involucrada, ¿no? Tendría que ser algo muy... Pero hay casos de todo, de históricos sobre pues, la cuestión del tabaco y las drogas psicotrópicas y demás que tienen que ver con este asunto. Sin embargo, pues en la novela precisamente este ambiente distópico y posguerra y pospurga, pues da la posibilidad de saber que hubo tantas cosas que no se resolvieron, que puede haber, a pesar de que hay una estructura ahí gubernamental que más o menos controle el asunto, pues sigue habiendo patadas abajo de la mesa, ¿no? Eh, sobre un poco los personajes, hablamos o les planteaba yo también de que íbamos viendo las historias medio paralelas de las hermanas Toussaint y por un lado y por el otro los directivos y demás, los de microbiología, que están tratando de resolverlo, digamos, de la manera correcta, mientras que los otros se van topando con situaciones cada vez más complicadas o absurdas o no sé cómo llamarlas y terminan a balazos en el desierto y demás, ¿no? Este, entonces, ir combinando eso, ¿cómo lo concebiste? ¿Cómo, digamos, cómo metiste las partes de acción y de diálogo, de conciliación para ir resolviendo la madeja, ¿no? Porque creo que muchos nos quedamos cerquita del final o al final, como decir, ¿qué va a pasar al final de este relajo? Ya no hay manera de salvar a nadie, ¿no? Y sin embargo, por lo menos alguno de los personajes a mí me parece que el de Roy, pues es el que se transforma totalmente, ¿no? Y que para, pues en algunas cosas para bien y para mal, pero el sector 13 y la federación y todo quedan igual o peor, ¿no? Entonces, no sé si tú estás satisfecho con ese final o con cómo ibas desenvolviendo la historia. Sí, Es, claro. no es pregunta, es comentario, ¿eh? Sí, claro. Bueno, a ver, empiezo a desarrollar de cómo la concebí al inicio, la historia. Yo siento afinidad por historias, novelas, películas de ese género, del thriller. Entonces dije, bueno, voy a hacer la mía a partir desde lo que conozco. Mi experiencia ha sido más cercana al lado industrial. No tuve la oportunidad de continuar una maestría, un doctorado. Me hubiera gustado investigar. Ah, y en esta distopía lo que plantean los científicos, Roy y Aura, es que ese lado positivo de la ciencia, de investigar, de desarrollar, de innovar, está sepultado por intereses económicos, dice Aura por ahí en algún punto. No somos, no hacemos ciencias, nada más hacemos un control de calidad ahí medio, pues al ahí se va. Por supuesto que ya en el mundo real tenemos regulaciones y tenemos COFEPRIS, tenemos esto y otro, ah, pero también hay otro lado. Digo, puede ser, aquí en México puede ser en otros lados del mundo, pero la corrupción existe y nos afecta a todos y a todas. Y el Pues siempre hay final. un elemento como de venganza, de resentimiento que empieza a generar los problemas, ¿no? O es como parte de una política estructural que tú ves que el mundo ya no se podía arreglar de cualquier manera. Sí, hay resentimiento porque, o sea, la novela no tiene una figura heroica, puntualmente. O sea, Farah está resentida con el sistema y su venganza no es este héroe revolucionario ideal que solemos ver en la mayoría de las historias. Y yo quería plantear eso, yo quería plantear personajes que fueran moralmente grises, que tomaran decisiones difíciles y sin duda, quien termina desarrollándose más es Roy,
es un viaje del villano, su historia. Empieza como esta persona comprometida con sus obligaciones, con sus responsabilidades, se siente tentado ahí de repente por Aura y sin embargo termina cediendo al pragmatismo de ese mundo corporativo en el que se ha convertido México y el resto del mundo. Ah, Se convierte en una persona fría, cambia completamente la forma de expresarse con Aura, con los demás, consigo mismo, cambia su comportamiento. Antes estaba, durante varios momentos de la novela, está atento a su celular todo el tiempo. Es una persona que está absorbida por su empleo y honestamente quiere dar lo mejor de sí mismo. Sin embargo, el sistema está podrido y lo va a orillar a actuar de mala manera. Y al final, hace eso. Es un final triste, es un final muy, muy feo. Es el viaje de un villano, como alguien muy, muy bueno puede ser orillado a tomar decisiones muy, muy malas. Drásticas. Eh, bueno, tengo ahí otras preguntas, pero quisiera que se participara como normalmente lo hacen, ¿no, Albert? Muchas gracias, Jaime Enrique. Silvia, ¿tenías una pregunta? Y perdón que no prenda la cámara, pero ando fuera de México y entonces traigo problemas con mi conexión. Pero mucho gusto escucharte, Oscar. Me llamó mucho la atención el libro en muchos sentidos, sobre todo pensando un poquito en esa historia, a qué lo lleva la situación que vive el mundo para llegar a ese nuevo mundo, desde el nombre, ¿no? Nuevo y que te das cuenta que está peor que el anterior y dices, ¿qué futuro nos espera? Qué horror, ¿no? O sea, como que cuando pensamos, y es distopía evidentemente, o sea, desde el principio, pero como que siempre pensamos, ojalá que el futuro sea mejor y cada vez estamos peor, ¿no? Eh, pero hablas de varias regiones, hablas de la federación y todo, y te lo planteas en México. Eso me gustó muchísimo, ¿no? De que finalmente mencionas lugares en México y todo, pero nunca mencionas las otras regiones, como que las dejas muy al aire y por qué X número de regiones. Eh, ¿Qué pasó antes? A lo mejor no era el objetivo del libro en ningún sentido, ¿no? Pero a mí me quedaron así muchas dudas de qué fue lo que llevó un problema nuclear, a un Chernobyl, así que hubo una radiación impresionante. O sea, ¿de dónde sacaste esa idea de que así fuera el mundo, que todo el mundo ya tenía que salir con sus trajes y tenía que hacerse su limpieza de radiación? Todo esto, ¿no? ¿De dónde te surgió esas ideas? Sí, incluso como comentaban al inicio, la novela empieza, como le llaman, in media res. Sabemos que hay algo mal, no nos han explicado, no hay un párrafo de introducción, no hay un prólogo, como suele ocurrir en las novelas donde hay un world building extenso, que suele ocurrir en la ciencia ficción y en la fantasía. Y el asunto del mundo no lo conocemos realmente hasta bien entrados a la página, no sé, a lo mejor a la página 30 más o menos por ahí. O sea, ya después de un rato nos damos cuenta de que en realidad las cosas se van poniendo peor y peor para quienes viven ahí. Lo hice con esa intención. Quería que al inicio, en los primeros 3 capítulos, ustedes, las lectoras, los lectores, se enfocaran únicamente en los conflictos y en los desafíos que estaban enfrentando los personajes, en la tragedia de Alfonso, en las condiciones horribles donde tiene que trabajar, en el jefe horrible que tiene esta Nadia, en ese entonces todavía era Andrea, al inicio de la novela. Entonces quería que se prestara atención a eso, a las entrañas de los personajes, a lo que estaban sintiendo. Quise no hacerlo al revés para quitarle un poquito de peso a ese entorno distópico, catastrófico, en ruinas, y darle más atención al interior de los personajes. En ese tiempo, cuando empecé a escribirla, me gustaban, bueno, todavía me gustan mucho las películas de los hermanos Safdie, no sé si las hayan visto.
Hay una que se llama Good Times, es con Robert Pattinson. Y después sacaron otra con Adam Sandler. Se llama, en español le pusieron Diamantes en Bruto, Diamante en Bruto, algo así. Y esos directores, los hermanos Safdie, en sus primeras películas, tenían un estilo muy particular en su cinematografía. Sus imágenes son muy cercanas a los personajes, los vemos sudando, vemos que sus manos tiemblan, son situaciones intensas. Ya después explicaban ellos, después en su carrera, que lo hacían de esa manera porque pues eran películas de muy bajo presupuesto, tenían que enfocarse solamente en el personaje, no tanto en el entorno. Ya después este, los contrata Netflix y les da muchísimo más presupuesto, pero ellos siguen casados con ese estilo, con enfocarse solamente en los personajes. Eh, Me maravillaba esa idea. Em, Se dice mucho en talleres de escritura y demás, este asunto de el show, don't tell, mostrar y no contar tanto. Mi intención era llevarlo al extremo. A ver, vamos a plantear un mundo completamente distinto al nuestro, eh, pero enfocado en eso, como lo que hacen los hermanos Adi, en las emociones y en lo que sienten los personajes. Qué interesante, y al final sí es así como muy drástico, ¿no? O sea, dices, ¿qué futuro nos espera? Gracias y felicidades por tu libro. Esperemos que no nos espere. Sí, ¿verdad? Gracias, Silvia. Muchas gracias, Silvia. Ale, ¿tienes alguna pregunta? Sí, gracias, Marian. Hola, ¿cómo estás, Oscar? Mi pregunta es los nombres. Me llamó mucho la atención que el líder se llamara Pancho. Y Pancho, luego sí. la líder de los líderes de los líderes, que no sé si voy a pronunciar bien, es La Poudi, luego Aura, luego Roy, y luego cuando lo hacen oficial jefe, que era Rogelio. Yo, ¿quién es Rogelio? Bueno, yo soy malísima para aprenderme los nombres. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde o por qué les pusiste esos nombres? Porque pues si yo hubiera escrito el libro, hubiera puesto un nombre más sofisticado de Pancho, ¿no? Pero por eso es mi pregunta. Y de repente, bueno, era algo más del siglo pasado. Mucho gusto, Alejandra. Era un cierto tono despectivo, un pancho, un panchito. O sea, alguien anglosajón refiriéndose así a alguien mexicano podía llegar a ser despectivo. Y aquí hablamos de un mundo que ya está gobernado por un solo, por una sola entidad, ¿verdad? Donde imperan muchas ideas y muchas formas de ver la vida que no son compatibles con nosotros. Andrea es detenida por policías, hay discriminación, la novela trata de un montón de cosas. Lo que pasó fue que la escribí mientras vivía yo todavía en Estados Unidos, hace 2 años que me regresé. Viví 5 años allá, trabajando precisamente en la industria alimentaria en zonas rurales de Estados Unidos, zonas donde pues hoy en día lo que predomina es el pensamiento MAGA, ¿verdad? El pensamiento republicano moderno, el pensamiento de Trump. Y digo, habrá quien esté de acuerdo con él de lo que se dice en las noticias. Sin embargo, lo cierto es que su retórica, que en muchas ocasiones es muy violenta, hace eco en su electorado, en la gente que lo sigue. Y para la comunidad migrante, sin importar su estatus legal, llega a ser muy difícil porque te enfrentas a situaciones de las que no tienes ninguna culpa. A lo mejor tienes todos tus permisos, estás ahí por la derecha, pero tienes un color de piel que no les gusta a ellos. O hablas con cierto acento, o hablas en español en un lugar público y la cosa se puede poner ruda. Por un lado eso. Y luego también algo que me llama mucho la atención eh, de la actualidad, de nuestro panorama político actual, es este cierto deseo, anhelo de algunas personas de ver o de sentir que gente de fuera venga a decirnos cómo gobernarnos. A lo mejor aquí estoy lanzando
pues comentarios muy políticos, pero usualmente las distopías responden a preocupaciones políticas muy reales. Es un género que desde siempre se ha planteado así. Por ahí, no recuerdo el nombre del autor, pero hay un autor que dice que la ciencia ficción no intenta predecir el elemento tecnológico, dicen. Ese autor dice, no pretende predecir el automóvil, sino el embotellamiento, los problemas. L- Consecuencia. Eso, exactamente, las consecuencias. Entonces traía yo eso en mente y ya, por fin, todo eso para llegar a lo de los nombres de los personajes, pues está basado en esa experiencia migrante que yo vivía allá. Y pues no solamente las situaciones que van enfrentando los personajes, sino también sus nombres. Es un mundo bastante diverso. En la planta donde yo trabajaba, por ejemplo, se hablaban más de 50 idiomas distintos. Entonces había nombres raros por aquí y por allá. Entonces a lo mejor uno que otro me gustó cómo sonaba. La Paudí, por ejemplo, un compañero de allá de Laos, en nombre, el apellido de otro de Tailandia. Entonces fue parte de ir creando este universo diverso, sí, pero que no es igual para todos. Ah, ahorita me acordé de otra frase, decía Margaret Atwood, hablando sobre el anhelo de un mundo mejor, dice Margaret, mejor nunca significa para todos, para algunos siempre es peor. Y insisto, las distopías se tratan de eso, de las preocupaciones actuales llevadas a los extremos en el futuro, pero siempre eso, funcionando como un espejo distorsionado de nuestra realidad, de nuestro mundo actual. Pues muchas gracias, qué interesante este contexto de los nombres y pues gracias, mucho gusto. Sí, mucho gusto, Alejandro. Eh, Ceci, ¿tienes alguna pregunta? Sí, muy buenas noches a todos. Oscar, pues te felicito primeramente qué joven eres y tu edición pues fue del 2025, o sea, es muy reciente. Yo subrayé algunos renglones que me llamaron mucho la atención. En la página 112 que habla sobre eh, el audio, dice, el sistema de audio, música del viejo mundo. Eh, bueno, quiero pensar que es futurista, pero que como es muy, hasta a veces pienso que un mundo medio socialista en cuestión de tales alimentos se reparten, en este caso la música o el radio. Em, También la contaminación, o sea que solamente cierta empresa eh, distribuye esos alimentos, cosa que yo he vivido, al menos aquí en México, cuando me acerco, por ejemplo, a los lácteos, que dice queso, imitación de queso. Yo me quedo, ay, pero entonces, ¿cómo uno pensando que la leche de vaca y como no, pues ya estamos perdidos mucho en eso, ¿no? Y pues qué futurista, porque realmente estamos viendo mucha contaminación de alimentos y que también han provocado, considero yo, como el cáncer, a nosotros como ciudadanos. Bueno, es mi comentario, yo te felicito mucho, me gustó mucho. Desde que empecé la primera página, no lo solté y ojalá sigas teniendo este éxito en muchos más libros. Te felicito también porque eres muy joven. Gracias. Gracias, Está bien. Ceci. Gracias. Gracias, Ceci. Sí, mucho gusto. El asunto de la música, otro aspecto social distorsionado en la novela. Cosas que puede parecer que no, pero que en determinado momento, si le preguntas a alguien que vive allá, le puede causar problemas. A lo mejor, insisto, a alguien que vive en un pueblo pequeño, en Iowa, no sé, en Minnesota, a lo mejor no va a poner su música con libertad, a lo mejor ni siquiera porque esté muy alta, a lo mejor no suena tanto y te puede causar problemas. Insisto, son situaciones llevadas al extremo.
¿verdad? Y el asunto de los alimentos, pues claro, lo vivimos hoy en día. Ese ejemplo de la leche es muy bueno. Pienso yo también en los cereales. A lo mejor si vamos al pasillo de los cereales, volteamos a un lado a otro, se ve que hay una gran variedad de productos, pero si vamos pues, escalando en el organigrama de quienes están detrás de ese cereal, pues realmente son dos empresas nada más las que nos venden el producto. Los monopolios representan desventajas no nada más, no solamente para los consumidores, sino también incluso para las empresas, ¿verdad? Mucho de ello está retratado ahí. Ah, y claro, la imposición de raciones, ¿verdad? Este, como les comentaba, hay obviamente un comentario político dentro de la distopía. Sin embargo, a mí como lector, el tipo de libros, de historias que me llaman la atención y que disfruto leer, son historias que me dejan a mí oportunidad de sacar mis propias conclusiones. No me gusta a mí en lo particular las novelas panfletarias, ya sea para izquierdas o para derechas. Este, Actualmente vivimos en un mundo creo yo, de falsas dicotomías, donde si no estás de un lado, estás del otro y no puede haber puntos de mutuo acuerdo. Y no me gusta encontrarme con lo mismo en la literatura. Prefiero encontrar conflictos, encontrar personajes, complejos, con sus lados buenos, con sus lados no tantos, y que lancen más preguntas que respuestas. Ese sería mi comentario, Ceci. Claro, y reales, o sea, te felicito, muchas gracias, muchas gracias. A ti, Ceci, gracias. Muchas gracias, Ceci. Y de las personas que no tienen la cámara encendida, ¿alguien tendrá alguna pregunta? Jaime, Diony. Bueno, parece que no. Eh, bueno, pues No, yo yo sí, también quisiera. perdón. Ah, sí, Diony, Ah, adelante. perdón, es que no podía activar mi micrófono y no voy a activar mi cámara porque tengo mala conexión hoy y me estoy como saliendo. Entiendo. Pero sí, Adelante. primero, muchas gracias por organizar la lectura de este libro. Es la primera vez que yo me reúno con ustedes para conversar respecto a una lectura y me da mucho gusto que sea con el libro de Oscar. Yo también tuve la fortuna de pedir mi libro directamente con él y se me hizo un detalle muy bonito, Oscar, que hayas enviado los mini laboratorios porque me parece súper ad hoc con respecto a la lectura porque ahora que ya lo terminé veo cuál es la relevancia de ese laboratorio, ¿no? Y de las cajitas esas donde ponían las muestras. Pero bueno, en fin. Eh, Fíjate que una de las cosas que a mí me gusta mucho leer dentro de la ciencia ficción es sin duda la distopía, porque pues como que conocer las visiones de los autores respecto a los futuros que no siempre son los más favorables, te permiten como enfrentarte a lo que tú decías justamente, ¿no? Como los problemas que hay actualmente y ver si se han desarrollado en el futuro, pero de qué manera, ¿no? Y en ese texto yo justamente como que em, descubrí varias cosas acerca de mis preocupaciones personales respecto al país. Fíjate que me gustó mucho el ritmo, iba súper rápido, yo tampoco quería soltarlo. Me parecía muy interesante todo lo que estaba pasando con los personajes y la forma en cómo se estaba describiendo este mundo. Y una de las cosas que me puso muy triste al principio fue darme cuenta de que en este futuro no se había acabado la corrupción. Dije, ¿cómo? O sea, ¿cuántos años han pasado en este nuevo México? Y a pesar de los constantes esfuerzos, sigue existiendo este problema, ¿no? Me pareció triste, pero te digo, interesante confrontarme con esa idea, ¿no? Además bueno, otras cosas, ¿no? No me gustaría ese tipo de gobierno que parece una dictadura. em,
Y, por ejemplo, también la segregación que existe, ¿no? De este lugar donde al parecer sigue habiendo muros y personas que están fuera de esos muros están sufriendo por la falta de recursos, porque es algo que también estamos viviendo actualmente, que no de esa manera, pero creo que, que sí lo experimentamos, ¿no? Y justo en este sentido quería preguntarte a ti, ¿cuál sería tu impulso utópico respecto a, a lo que escribes, ¿no? ¿Qué es lo que consideras que es más apremiante cambiar para lograr un mejor futuro? Y nada, sería eso. Gracias. Gracias, Diony, mucho gusto. Creo que ya habíamos coincidido el, el año pasado, igual así de forma virtual, en otro libro de Daniela Lomarti, si mal no recuerdo. Sí, 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 ¿verdad? justo en ese, sí. Es cierto. Ahí fuimos, leímos, era de un libro de microficciones, ¿verdad? Constelaciones imaginarias, si no mal recuerdo. Constelaciones imaginarias, sí es cierto, ciencia ficción. Impulso utópico. Justo hoy estaba volviendo a leer la, una tesis de maestría que hizo la investigadora Marina Gavito. Ella explica que detrás de toda distopía existe esto que comenta Diony. Existe un impulso utópico. No es solamente plantear un futuro pesimista, porque sí, es también este, intentar hacer que cada quien busque su propia utopía. Am, Regresando a lo que comentaba Ceci de las visitas al supermercado, otra cosa que nos pasa es que si comenzamos a investigar a fondo quién está detrás de lo que comemos, encontramos que en la mayoría de los casos la gente no ha sido bien remunerada. Algo que a mí en lo personal me molestó mucho de la industria alimentaria en Estados Unidos es que, bueno, un aspecto obvio, son muchas veces manos migrantes sin papeles. Es gente indocumentada la que realiza estos trabajos, ¿verdad? No con los mejores sueldos, obviamente. Y en algunos casos también menores de edad. Hay un artículo por ahí que salió en 2023 en The New York Times, si mal no recuerdo. Se llama Los niños del turno nocturno. Lo tradujeron incluso al español. Y habla sobre una serie de redadas que hubo en 2022, redadas a nivel nacional, en plantas de todo tipo. Hay algunas empresas que son subcontratadas por estas empresas de alimentos que se encargan única y exclusivamente de la limpieza de las plantas del tercer turno, de trabajos que ahí sí ya de plano nadie te va a hacer. No es un secreto industrial, está ahí, lo pueden buscar, está documentado. Busquen Labor Department, Child Labor. Y el New York Times eh, se dio a la tarea de recabar muchos testimonios de niños que sufrieron amputaciones, que sufrieron quemaduras químicas, porque son procesos muy agresivos. Este, no se ve lo que estás limpiando, utilizan ah, agua hirviendo, utilizan químicos altamente corrosivos y pues muchas veces no trabajan en las condiciones de seguridad adecuadas. Mi impulso utópico va por ahí, que no ocurra lo que ocurre en mi novela. Creo que todos los que escribimos distopía perdón, escribimos con ese anhelo, con ese deseo de que las barbaridades que planteamos no se vuelvan una realidad y que no se sigan expandiendo. Muchas gracias, Diony. Y antes de pasar a otra pregunta, me gustaría que nos dijeras, Oscar, si es que alguno de los personajes de esta novela está basado en algún personaje que tú conozcas, algún personaje real. Ah, sí, en compañeros
excompañeros de trabajos, algunos, sobre todo Nadia. em, Allá había muchas supervisoras mujeres. Y parte de esa personalidad de Nadia, en su momento de Aura también, bueno, al final sabemos que Aura es villana, pero este impulso de relajar un poquito las cosas en el ambiente de trabajo, de intentar ver las cosas fuera de la caja, está inspirado en compañeras de trabajo o en jefas, ¿verdad? Que siempre lo digo en el mejor sentido, eran como nuestras mamás, nos protegían y ellas también planteaban y dejaban ver sus propios impulsos utópicos. Les tocaba tomar decisiones difíciles a esas jefas porque pues eran ellas las que tenían que hacerlo. Bueno, pues muchas gracias. No me gustó mucho que se murieran algunos personajes. Yo dije, el autor tiene el poder de hacer que no se mueran y aquí los mataste. Bueno, ¿qué te digo? Me parece que Jaime Enrique tenía otra pregunta. Bueno, he estado tratando de ligar lo que decían, pero sí me quedaron algunas preguntas, porque algo de lo que comentabas, Oscar, es que la distopía, esto que plantea como esas consecuencias que muchas vienen por la falta de información o la información adecuada de lo que tenemos actualmente, ¿no? Y también yo en el tema alimentario, pues veo que hay muchas confusión. Yo les puse por ahí algún comentario decir que esto no nos debería eh, preocuparnos o más bien volvernos muy buzos con los fake news y con las controversias tergiversadas que hay acerca de los alimentos, ¿no? Y tú hablas, por ejemplo, de la avena sintética, pero nunca dices qué es, sino es así como algo que se comía la gente y aparentemente era lo único, ¿no? Y uno dice, bueno, pues aunque sea sintética o natural, la que sea, si comen pura avena, pues van a estar desnutridos y feos, porque les va a hacer falta más cosas. Entonces, no sé si te referías a una avena digamos, hecha con genéticamente modificada o era otra cosa, digamos, como especie, porque pues al final regresan a cultivar orgánicamente, como tú dices, en el lugar que pues se ve un poco así como utópico, ahora sí que más bien, con un sol holográfico, pero que tú dices, bueno, una cosa es que parezca sol, pero otra cosa es que provea la energía suficiente para que crezca hasta maíz, ¿no? Que es bien dragón de energía. Entonces, nada más como que aclarando eso, ¿cómo ves tú efectivamente, digamos, el futuro de los alimentos que son, pues sí, algunos les llamamos naturales, pero algunos tienen que ser procesados y otros, a lo mejor los ultraprocesados, pues no nos interesan demasiado porque pierden mucho valor, pero el procesamiento, sobre todo por los volúmenes que se necesita para darle de comer a tanta gente que hay en este mundo. En el tuyo, como que ya se murieron muchos, ¿no? Y no son muy grande, no es muy grande la población del sector 13, por lo que ve uno ahí en los numeritos. Entonces, está como que esa parte de, de si evitaste ciertas definiciones, si las dejaste a propósito, como tú dices, como diciendo, pues hay lo que cada quien se imagine, ¿no? Pero para el mundo actual, para precisamente entender lo que estamos comiendo y por qué lo estamos comiendo, pues sí necesitamos tener la información de lo que actualmente hay, ¿no? Entonces, bueno, no, es mitad opinión y mitad pregunta también. Oscar. La avena seguramente es un conjunto ahí de carbohidratos simples. Se menciona también que el suero proteico para que No se mueran ya. sí, para que no acumulen ahí muchos
carbohidratos, am, pero funciona más bien como metáfora. Sí hubo muchas cosas que prefiero dejárselas al lector. Y el tropo de la solución al final no es nuevo. Realmente, quien ya leyó sobre esto de Soylent Green, Ujú. pues realmente no, no intenté buscar el hilo negro. Se han escrito muchas distopías sobre México y muchas en otras partes del mundo. El mensaje que a mí me interesaba, más que hacer divulgación científica, era relacionado con ese pragmatismo corporativo, donde la opción más viable siempre va a ser pues la que les deje más dinero. Más, Sí, exactamente. ok. Y la otra era, perdón, sobre los exiliados, también como que siento que, digamos, uno no se entera mucho más de, aparte de los personajes en los departamentos y los policías y demás, quiénes eran el resto de la gente, ¿no? Que se resiste poco a que le quiten sus alimentos, que van a su trabajo, pero no sabemos ni cuáles son, si trabajan en el gobierno o en empresas. Y otro grupo que seguramente ya no ocupo, digamos, ponerlo bien, aunque hay detalles en una serie de capítulos de los exiliados, ¿no? Los arawaks y los coyotes y, o sea, quiénes son y qué hacen, por qué y cómo podrían ser reincorporados, beneficiados o algo así, porque a final de cuentas se quedan como el perro de las dos tortas también, ¿no? Sí, se quedan, o sea, es una metáfora de esta gente que está en, ¿cómo le llaman? Sí, como tú dices, En suspensión inanimada, sí, ok. ay, se me olvidó la expresión, que no son ni de aquí ni de allá, pues, son indocumentados, ¿verdad? Es un pueblo, Sí, esa es la cuestión. Es una metáfora de los indocumentados, de los sí, inmigrantes. de gente migrante, no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier lado del mundo, gente incómoda, gente que no le gusta a los buenos ciudadanos ver, pero que están ahí y que son necesarios. Mencionan por ahí ya cuando están instalados en el desierto, que son ellos quienes intentan hacer ahí como una especie de, Trueque. ah, sí, de trueque y de expropiación clandestina de las minas de litio que por derecho Ok. les tocan. Pero el sector uno, que seguramente es lo que queda de Estados Unidos, se agandalló y no se conformó con lo que ya habían, con lo que ya le habían comprado a Santana, entonces fueron todavía más abajo, nos dijeron, no, hay litio acá en Sonora, vamos por ese litio, y hasta lo de, hasta allá en San Luis, nos queda muy lejos, no nos conviene irnos para allá. Era eso, era una metáfora de ese vacío y de ese pueblo, Productivo. ajá, que existe y que muchas veces no le prestamos atención. Yo en lo personal no estaba enterado, por ejemplo, de esas cosas que pasaban allá. Uno pensaría, ¿no? Pues es el primer mundo, están más civilizados que nosotros, son la cúspide del mundo industrial. ¿Cómo puede existir algo así? Cuando es una nación que desde sus orígenes se ha sustentado en la mano obra barata. Es el pecado capital de nuestro vecino del norte, la esclavitud, la mano obra barata. Ujú. Esa era mi intención, a hacer comentarios al respecto e, insisto, generar más preguntas que respuestas. Gracias, Gracias. Jaime. Alguien tiene también, Ale tiene otra pregunta también. Gracias, Marian. Pues más que pregunta, Oscar, gracias. Ha sido muy enriquecedor este foro porque yo también tenía muchas dudas y se ha ido complementando. Lo de los niños, yo lo leí y así, sí, 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 pero ahorita que lo mencionas, hace muchos años vi una película del origen de tu comida y salió en un pueblo en Estados Unidos que se dedicaba a matar puercos y como bien lo dices, solamente eran trabajos de migrantes
y el dueño obviamente tenía su depa en Nueva York. ¿Y saben qué hacían los gringos para estos pobres migrantes? Les mandaban a la migra y ya no les pagaban. Entonces, ahorita que lo mencionas, sí, y fue un parteaguas para mí ese documental, porque a partir de ahí yo dejé de comer carne. Dije, o sea, no, no, o sea, ¿qué necesidad tengo de estar alimentando todas estas, pues, el origen de tu comida? Entonces, sí, fue muy fuerte, gracias por recordármelo. Y sí, así tratan en Estados Unidos a los pobres migrantes. Ese nada más era mi comentario. Muchas gracias. Sí, claro, Alejandra, a nuestros paisanos, además, situaciones que pues, de repente no tienen el impacto que pues debería de tener. Les compartí el link de ese artículo, es muy crudo, Ujú. son personas que relatan sus propias experiencias, narran cómo consiguen sus identificaciones falsas, se especula sobre pues las entrañas del sistema que les permite estar ahí, quién los busca, quién los recluta, porque es una industria enorme y es un hecho que, a pesar de lo que se dice hoy en día desde la Casa Blanca, que los migrantes son el problema número uno de Estados Unidos, lo cierto es que este tipo de industrias, digo, no nada más de los alimentos, manufactura, de cualquier otra, donde, donde se requieran operadores, buena parte de ellos son gente migrante. ¿Ah? Gracias por la nota, la voy a leer, pero sí está muy fuerte con imágenes, tipo la película que vi. Y muchas gracias por recordarlo, Oscar. Sí, no, a ti. Gracias, Ale, gracias, Oscar. Albert, Claro que sí, nada más quiero leer una pregunta que antes de que nos pone aquí Melissa en el chat y dice, buenas noches, Oscar, ¿qué es lo que te gustaría decir de tu libro que todavía no te han preguntado? Mm, pues creo que ya hablé bastante de lo que me inspiró a escribirla. Ya hablamos pues, de cosas políticas y de preocupaciones del mundo actual. Algo que no mencioné al principio es, además, que mi intención era, cuando me planteé escribir la novela, escribirla de tal forma que fuera entretenida, que dieran ganas de seguir leyendo. Yo en lo personal eh, considero que el propósito lúdico de la literatura es bueno. O sea, no veo nada malo en que leamos para entretenernos. Yo aprecio mucho ese tipo de historias, no nada más en los libros, sino también en las películas. Después de un día largo de trabajo, pues, se siente padre entretenerte un rato. Y ya los comentarios sociales y los ratos de reflexión, si se logran, pues en lo personal me satisfacen mucho, si es que eso llegó a ocurrir en su experiencia. Muchas gracias. Y bueno, ya para ir finalizando, yo sí tengo una pregunta que pues ya es como la final o ya para cerrar. Bueno, me incluyo con una lectura que como bien lo mencionas, es muy interesante, se me hizo muy atractiva. Empiezas con una velocidad muy buena que hace que te atrape y eso creo que desde el primer momento haces que el lector se enganche muy bien en ella, ¿no? O sea, aquí en el chat, como dice Marien, estamos cambiando algunas cositas del grupo y ahora cada quien va leyendo a su ritmo y conforme van leyendo, entonces van comentando, entonces de repente pues te van dando a lo mejor algunas pistas o algunos avances y chin, todavía no voy en eso, entonces tengo todavía que apurar más a leer para ver de qué está tratando, ¿no? Y eso pues bueno, todavía como que complementó la lectura. Y bueno, ya ahora que leímos tu libro, que estamos leyendo tu libro, que algunas personas lo van a ver más adelante y algunos van a ver el Zoom, algunas amistades no pudieron entrar por algunos compromisos, pero por ejemplo, dentro de esta tu novela, dentro de lo que tú escribiste, pues ¿qué es lo que te interesaba más que nos doliera al cerrar el libro, ¿no? ¿La tragedia humana o la normalización de esta tragedia? Sí, la normalización de la tragedia. Sí, por eso a mí también me dolió el desenlace de Nadia y de Farah,
pero creo que es consecuente con lo que se había narrado antes y con el final del personaje opuesto, quien es a quien le notamos realmente un desarrollo de personaje. Es el que más cambia, es el que más se transforma, este Roy. Ok, y antes, fíjate que ahorita que mencionas de tus personajes y justamente antes de que entraras, que lo platicaba con Jaime, creo que ya habían entrado alguien más, pues ahora estoy empezando a dar clases de humanidades, algo que hasta se me hace algo raro mencionar. Yo dando clases de humanidades apenas estoy adentrándome en los temas y estudiando bastante. Y justamente fíjate que canalizando tus personajes, pues esta Nadia, ¿no? Es la parte que tú mencionas. No sé si tú lo hiciste de esta manera, estudiaste a tus autores, bueno, estudiaste a tus personajes, les creaste una psicología, pero justamente a mí, Nadia, se me hace esa mirada de tu novela, que es la parte emocional y humana, ¿no? Es como que la que te humaniza, la que te aterriza, la que es de esa parte. O sea, en la construcción de tus personajes, buscaste tener esta parte de Nadia, la humana y la emocional, o la de Roy, que es como que ya el muy científico, o el de Farah, que es como la parte física o la parte más, más presencial. O sea, desde un principio tú detallaste bien a tus personajes, les diste como, dijiste, no sé, por ejemplo, Nadia, ¿no? Y le construiste su psicología o conforme fuiste escribiendo, fuiste dándole a cada uno su forma de ser. Sí, a cada uno le di su personalidad. Antes de comenzar a escribirla, pasé 8 meses planeando, haciendo diagramas de personajes, anotaciones, no tantas, pero sí las suficientes para saber dónde iba a empezar y dónde iba a terminar cada personaje, anotar los beats, luego le llaman en escritura creativa, de la historia, dónde iba a cambiar eh, sí o sí. eh, la situación de un personaje, donde iba a ser su punto de no retorno. Y lo que me interesaba explorar a través de sus diferentes personalidades era cómo reacciona uno ante la adversidad. Ah, o sea, si nos damos cuenta en el libro, a lo largo del libro, les van pasando cosas. O sea, ellos tienen muy poquito espacio de maniobra. Y hasta cierto punto es algo que yo quería que reflejara un poco cómo me sentía yo en mi antiguo trabajo, ¿no? O sea, mismo, una velocidad de línea a 1000 por hora, eh, reaccionando, apagando fuegos aquí y allá. Cuando ya arreglaste una máquina, se te descompuso la siguiente y faltaron menos personas, faltaron aún más personas hoy al trabajo. Eh, Quería dar esa sensación de urgencia, esa sensación de desconfianza, de mirar todo el tiempo por encima del hombro, pero pues extrapolarlo a un thriller de acción. Perfecto, pues muchas gracias y gracias a todos los que están aquí presentes. La verdad es que es una lectura que la mayoría disfrutamos y ya te queremos pedir un favor, pues nos tomamos la foto del cierre, la foto virtual, porque pues no tenemos de momento otra manera, pero bueno, desde la pandemia creo que ya esto ya se normalizó, las fotos virtuales, así que vamos con la foto final del recuerdo y ahí estamos No, todos, una, dos y tres. Y bueno, pues esperamos que en algún momento que vayas a Ciudad de México, pues por ahí podamos ponernos de acuerdo para todos los que no tienen el libro firmado, pues tengamos la oportunidad de tomar por ahí algún café para reunirnos y para seguir platicando. Sí, claro, Albert. Mi siguiente visita es el 29 de abril. Me falta poco, 2, 3 semanas. Voy a presentar la novela de otro colega que escribe ciencia ficción, Genaro Martínez. Va a Ah, ser claro, en con la Hachette. librería Mauricio Achar, ajá, de Hachette. Va a ser a las 7 Ok, p.m. mira, ahí nos pasas el post ahí para que lo compartamos en nuestras redes. Ujú, yo les ¿Vale? aviso. Órale, y pues buenas noches y buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. gracias. Gracias. Gracias, Oscar. Buenas Gracias, noches. salimos, A salimos ustedes. salimos del en vivo y de la grabación. Un gusto de tener